Ok, entonces chicos, díganme qué es la burocracia. ¿No saben? ¿No han oído que la gente, a veces sus papás se quejan de la burocracia o que los burócratas o el presidente que les echa a los burócratas, que no sé qué? La presidencia, ¿no? Son las personas Eso, que trabajan En la oficina, ahí no sé cómo se diga. en el gobierno. Ujú. Bueno, Este, así es, son las personas que trabajan ya sea para el gobierno federal, estatal o municipal, son los burócratas. Entonces, la burocracia, como pueden ustedes ver, no era algo nuevo, ya existía desde los tiempos medievales a los que hace referencia este texto. Dice que el rey, el visir veía la burocracia. ¿Qué quiere decir ahí? Que se la pasaba viendo a los trabajadores del gobierno ahí en sus máquinas de escribir o en sus abacos que tenían en lugar de máquinas escribiendo y se la pasaba viéndolos por horas. ¿O cómo sería? ¿Qué palabra, qué querrá decir esa palabra para hacerla más precisa? ¿Cómo la podíamos cambiar? ¿Cómo podíamos adecuar? Acuérdense que los observaba, pues es muy parecido a veía, algo más preciso. Cuando trabajamos, ¿de qué es lo que necesitamos? Necesitamos que alguien que, ¿no? Ya les voy a decir. La palabra sería, por ejemplo, supervisaba. El visir supervisaba la burocracia. Ujú. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo. Supervisar es ver que estés haciendo las cosas bien, no nomás es ver un poquito más allá, ver que estés trabajando, ver que estés cumpliendo. Entonces, en lugar de que el visir veía, le vamos a poner el visir supervisaba. ¿Ya lo tienen? Vamos con la que sigue. sí, maestra. Luego tenemos la palabra, dice, con hartos departamentos. Esa hartos como que no es muy apropiada. ¿Qué podríamos poner en lugar de hartos? Muchos. ¿no está? Pues claro, ¿verdad? Con muchos departamentos. Así es, simplemente, ¡Aló! ¿qué pasó? ¿Quién anda por ahí? Bueno, entonces déjenme abrirlo con el DC para poder ir haciendo las correcciones aquí mismo, porque si no luego algunos se me pierden, ya los conozco cómo son. A ver, ¿dónde está mi libro? Estamos aquí, vamos a abrirlo con el DC. Abrir con Acrobat DC. Le vamos a pedir que rellenen y firmen. A ver, vamos a ver, todavía no lo están viendo ustedes, ¿verdad? Vamos a compartirlo nuevamente. Aquí está. A ver, si lo pueden ver. ¿Por qué no me lo da? No me lo quiere compartir ya. Vamos acá. Ahora sí ya lo están viendo, ¿verdad? Miren, entonces les decía, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí le vamos a cambiar por... Sí, maestra. ¿Sí se está viendo? Aquí le vamos a cambiar veía. Le vamos a poner, lo vamos a tachar ahí veía porque es una palabra ambigua. Y le vamos a poner supervisaban. Supervisaba. Y luego acá, pues esta es una palabra que es muy coloquial, no va en este tipo de texto. Le vamos a quitar hartos y le vamos a poner acá muchos, como dijo su compañero. Luego dice, los departamentos de agricultura y tesorería eran los más gigantescos. Pues como que también esa palabra está muy sobrada. ¿Qué podríamos poner en lugar de gigantescos? Algo Grandes. más, pues sí, Grandes. ¿verdad? Algo más Grandes. grandes le vamos a poner. Entonces cámbienle ahí. Le vamos a poner grandes en lugar de gigantescos, porque pues esa palabra está muy sobrada para este tipo de texto. Tenemos que adecuar, acuérdense, el vocabulario. Acá se las voy a poner en el número 6 es grandes. Acá dice, la tesorería juntaba los impuestos, como que esa palabra también está demasiado coloquial, de plano no va. Recaudaba. Recaudaba, es más apropiado, ¿verdad?
recaudaba, le vamos a poner el L7, recaudaba, es lo que hace una tesorería, recaudar. Y luego acá dice, se perpetraba una cuidadosa evaluación. Perpetrarse es como que hace referencia a un delito, ¿verdad? Sí es el verbo hacer, pero muy sobrado en este caso. ¿Qué podemos poner en lugar de se perpetraba? Para que no suene así tan tipo como delictivo, que no es la intención. Fíjense bien que se pagaba una especie, se perpetraba una cuidadosa evaluación de la tierra, se perpetraba una cuidadosa evaluación de la tierra y de los arrendatarios para estar la base grabable. ¿Qué sería la palabra más adecuada en lugar? O algo más sencillo, algo más... ¿Se más robaba? adaptado. No, porque dice que no. Se perpetraba una cuidadosa evaluación. No tiene nada que ver con un delito, tiene que ser una palabra más simple. Por ejemplo, ¿Se tomaba? se tomaba como que puede ser, pero efectuaba o se llevaba a cabo, ¿sí? Se efectuaba, se llevaba a cabo y ya queda un poquito más apegado al texto. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces fíjense cómo quedaría. El puesto del visir era muy importante. Era el administrador de toda la tierra, directamente responsable ante el rey. El visir supervisaba la burocracia con muchos departamentos que incluían justicia, policía, justicia, transporte pluvial y obras públicas. Los departamentos de agricultura y tesorería eran los más grandes. La agricultura era, por supuesto, la base de la prosperidad egipcia y la tesorería, los impuestos que se pagaban en especie, una cuidadosa evaluación de la tierra y de los arrendatarios y perdón, dice que se pagaba en especie, ya me perdí. La agricultura, por supuesto, la base de la prosperidad y la tesorería recaudaba los impuestos que se pagaban en especie. eh, se efectuaba una cuidadosa evaluación de la tierra y de los arrendatarios para establecer la base gravable. Bueno, esa es la idea, ya me confundí toda, pero espero que ustedes sí lo tengan claro. Lo van a pasar a su cuaderno el párrafo con las nuevas palabras y van a ir junto con las evidencias que ahorita vamos a establecer allí. ¿Ok? Bueno, vamos a lo que sigue. Dice, en el código escrito, dado que existe una planeación previa de cómo se articulará la información que será transmitida, tenemos las siguientes consideraciones. Selección precisa de la información, o sea, allí no hay lugar a la ambigüedad, a la divagación, porque se supone que vamos a preparar lo que vamos a escribir, lo vamos a escribir y lo vamos a revisar las veces que sea necesario. En el código oral no se elige con rigor los temas e incluso estos pueden cambiar durante la conversación. Se fijan ustedes, a veces yo les estoy hablando de algo y acabo hablando de otra cosa, hasta que yo misma me tengo que corregir y decir, bueno, estamos hablando de esto, ya me desvié. Ajá, yo misma tengo que ponerme una corrección porque me estoy desviando del tema. En el código escrito, pues se evita la repetición de palabras. Es muy importante cuando ustedes escriben un texto, tienen ustedes que fijarse, se acuerdan que veíamos que tenemos que utilizar los adjetivos que sean más precisos y evitar la redundancia. En cambio, en el código hablado, pues a veces no vamos a poder evitarlo. Y también es importante que en el código escrito pues se pueden utilizar recursos retóricos, es decir, buscar mejorar lo que estamos diciendo. Luego también dice que hay apego a estructuras. Un texto se construye con base en introducción, desarrollo y cierre. Siempre cuando nosotros vamos a escribir un texto tenemos que tener en cuenta estas tres grandes partes de un texto y con base en ello tenemos que escoger las palabras y las frases y la información para permitir que se cumplan cada una de estas funciones, porque si tenemos un texto sin introducción o sin desarrollo, sin cierre, pues nuestro texto no va a tener coherencia. El código oral tampoco se puede hablar de una estructura, pero sí hay ciertas normas que debemos seguir para poder darle coherencia y que se entienda el mensaje que estamos estructurando de manera hablada.
Bueno, entonces acá tenemos la corrección. ¿Se fijan? Ya tenemos la adecuación. Ahora estamos con la corrección. La adecuación es buscar las palabras más precisas. Vamos a ver ahora qué es la corrección. Está muy relacionado. Mientras que el código oral, por ser espontáneo y procesarse a gran velocidad, admite la presencia de incorrecciones, lo que hablábamos de los dialectos, que de repente metemos palabras que no son muy correctas, pero que se entienden. El código escrito exige un alto grado de gramaticalidad. Aquí se deben escribir las palabras, las frases, usar los puntos y comas, los signos de puntuación en general. Por otro lado, el código escrito como recursos que sí posee el código oral, gestos, ademanes, miradas, debe utilizar recursos gráficos que permitan identificarlos efectivamente. Por eso se han puesto muy de moda los emoticones famosos. Cuando nosotros, por ejemplo, yo a veces me preguntan algo y yo nomás les contesto sí y ustedes me dan las gracias y entonces ya yo ya no sé si les pongo de nada siento como que se va a oír así como que van a pensar que ya estoy fastidiada y entonces mejor les pongo una carita sonriente o una manita de que está todo bien para que ustedes puedan percibir mi real estado de ánimo, que si nomás les pongo, maestra, esto, sí, y gracias, ok, o de nada, siento como que se va a ver un poquito muy brusco y ustedes van a decir, ay, la maestra ya se enojó, ya no quiere que la esté molestando y entonces podríamos correr el riesgo de que se rompa la comunicación y que ustedes, aunque tuvieran una duda, ya no me quisieran preguntar. Entonces trato de suavizar las frases que como ustedes no pueden ver si estoy sonriendo o estoy enojada, yo les pongo una carita para que ustedes puedan inferir que no me molesta y que está muy bien que me pregunten. Luego dice que vamos a analizar esto, miren. Dice, el siguiente es un fragmento de la transcripción de una entrevista que le hicieron en el 2003 que Javier López Chabelo tuvo con Cristina Pacheco en su programa Aquí nos tocó vivir. Vamos, dice, léanlo para localizar los rasgos de coherencia que estarían presentes en un texto escrito, pero que no se observan en esta transcripción. Obviamente, esto es una transcripción de algo que se dijo. Aquí lo tenemos, dice. Eh, vamos a analizar esto, y lo tienen ustedes, y luego nos dice que busquemos la entrevista. Dice, busca el video de una entrevista en internet, selecciona un fragmento y transcribe. Ah, no. Vamos a aquí nos dice, ah, no. Por ahí decía que buscáramos el fragmento. Vamos a verlo, vamos a analizarlo y luego lo vamos a ver cómo se comunican ellos en esta entrevista de manera oral. Bueno, aquí dice, Javier, ¿volvería a empezar? Se le pregunta a Cristina Pacheco. La señora ustedes ya la conocen porque es la señora que hacía las entrevistas en el programa, en la clase anterior. Y contesta Javier, pues sí, Cristina, pero primero que nada le quiero dar las gracias. Aquí le cambió el tema, en vez de decirle sí o no, él primero que nada le da las gracias. Dice, estoy muy emocionado de volver a ver que hacía mucho que no la veía y me siento muy emocionado de verla. Y me pregunta usted si lo volvería a hacer. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí estamos viendo algo que en el código escrito nosotros lo evitaríamos, repetir palabras, repetir ideas. Cristina, yo creo que yo no tengo más que agradecimiento a la vida. Agradecimiento a Dios, al público de México que me ha hecho el favor de mantenerme ocupada todos estos meses. Durante todos estos meses, haciendo lo que me gusta, pues no fueron meses, ¿verdad? Son años. Si han visto una broma que hacen de que el señor Chabelo tiene viviendo todos los años del mundo, porque es una persona que ya tiene muchos años en el mundo del espectáculo, y no sé si ustedes conocen a Chabelo, ¿sí lo conocen? Sí, maestra. Sí, maestra. Y resulta que también sus abuelos lo conocieron, entonces por eso la gente hace bromas. Y entonces él se equivoca, dice, en todos estos meses, pues no han sido meses, han sido décadas que el Señor ha estado haciendo este trabajo. Luego dice Cristina, haciendo lo que le gusta, reiteración, y dando una enorme alegría a las personas. Yo no creo que nada más sean los niños quienes forman su público. Javier, no, fíjese que no, casualmente lo que pasa, Cristina, es que cuando venía para acá,
cambio en el orden de ideas. Le venía platicando a una de las personas que me hizo el favor de recogerme que es muy emocionante ver que de repente en el programa como bajan papás y me dicen, yo vine aquí cuando tenía 4 años y ahora traigo a mis hijos. Lo que les comentaba yo, ¿verdad? De que el Señor tiene todo el mundo, todo el tiempo del mundo. Ahora vamos a ver la entrevista para que ustedes aquí, escrito, todo esto son errores, ¿sí? Aquí no lo marcan en rojo, son errores. Pero van a ver ustedes cómo en el código oral, a ver si encontré el pedazo exacto de la entrevista. Déjenme ver si, qué tan buena soy para andar buscando cosas en internet. ¿Me dicen si es o no es? Algo muy importante. En diciembre del año pasado, él obtuvo 2 certificados Guinness, cosa insólita en el mundo del espectáculo. Uno de ellos por haber transmitido ininterrumpidamente su programa dominical en familia durante 44 años. Y desde luego, otro certificado por haberle dado vida a su personaje Chabelo durante 57 años. Javier, ¿volvería a empezar? Pues, Cristina, primero que nada le quiero dar las gracias. Estoy muy emocionado de volverla a ver. Hacía mucho que no la veía. Y me siento muy emocionado de verla. Y me preguntaba usted si lo volvería a hacer. Yo creo que sí, Cristina. Yo creo que yo no tengo más que agradecimiento a la vida, agradecimiento a Dios, al público de México que me ha hecho el favor de mantenerme ocupado durante todos estos meses haciendo lo que me gusta. Haciendo lo que le gusta y dando una enorme alegría a las personas. Yo no pienso que nada más sean los niños quienes forman su público. No, fíjese que no, casualmente. Lo que pasa, Cristina, es que cuando venía para acá, le venía platicando a una de las personas que me hizo el favor de recogerme, que es muy emocionante ver de repente en el programa cómo bajan papás y me dicen, yo vine aquí cuando tenía 4 años y ahora traigo a mis hijos. Eso me da una emoción muy especial. Bueno, entonces, ¿se fijaron? Incluso tenemos ahí rasgos extralingüísticos cuando la señora se ríe de lo que le está comentando. Entonces, ¿se fijan cómo toma otra dimensión muy diferente cuando estamos escuchando el texto de manera oral a cuando lo percibimos de manera escrita? Lo que en el texto escrito son errores. ¿Dónde está el texto? Ya se me perdió. A ver, ¿dónde está? Acá está en el DC. En lo que en el texto escrito son errores, en el habla oral, pues es algo más natural. Casi no lo llegamos a percibir. ¿Sí lo notaron, chicos? ¿Quieren seguir viendo la entrevista? ¿Es su ídolo Chabelo o no es? Si la quieren seguir viendo, les voy a compartir el link para que puedan seguir viéndolo. ¿Se las comparto aquí o en el WhatsApp? Hablen ahora o callen para siempre. Aquí, bueno, ahí les va en el mensajero del Teams, ahí les va este link para que lo puedan seguir viendo porque estoy segura que el señor Chabelo todavía es el ídolo de ustedes, como buenos niños que son. Bueno, entonces vamos a continuar para cerrar la clase. Todavía nos quedan, ¿qué? 20 minutos, ¿verdad? Sí, porque salimos hasta las 40. Vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, aquí dice que ustedes van a buscar un video de una entrevista en internet, seleccionan un fragmento y transcríbenlo marcando rasgos del código oral que distingan él. Si quieren pueden ser esta misma entrevista, pueden continuar, obviamente no el fragmento que ya tenemos acá arriba, pueden más adelante en la otra parte de la entrevista, si quieren, la pueden tomar o pueden buscar otra como ustedes gusten. Y van a seleccionar un fragmento y lo van a transcribir marcando 2 rasgos del código oral que se distingan en él. ¿Ok? No tiene que ser muy larga, aquí lo van a poner. Si se fijan, esto está en la página 71. No, ¿qué página es? Ya me adelanté mucho. Ya me adelanté mucho. Esto es en la página 69, así es. Entonces, ahorita estuvimos trabajando en la página 67
Y vamos ya en la 69. En la 69 vamos a poner ese fragmentito, ahí unas 2, 3 intervenciones donde se observen algunos de los rasgos y los van a ir señalando aquí. Pueden, les digo, puede ser esa misma entrevista, fragmentos que no hemos analizado en clase, o pueden buscar una de su artista favorito, de quien ustedes gusten, ¿ok? Bueno, entonces, acá continuamos con otros aspectos que serían los de la gramática y la fonología y grafía. Dice que últimamente existe mucha tendencia a transcribir los vicios del lenguaje hablado que muchas veces desde la perspectiva de los usuarios de la lengua no resultan tales. Por ejemplo, las contracciones en algunas palabras, por ejemplo, PS como sinónimo de pues, pasa mucho en el WhatsApp, que es una muletilla del habla. El código escrito evita este tipo de elisiones o cambios de la representación completa de los términos que se emplean. Es muy común que ustedes pongan, les digo, oye algo, y me ponen por y una K, así me ponen, ¿por qué? Porque para ustedes eso es por qué, pero pues yo digo, ¿por qué? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Y entonces yo les pido que me digan o que nada más le pongan por y continúan escribiendo. Este por es una preposición según ustedes y ustedes lo usan así en el WhatsApp porque para ustedes eso les parece que así suena y así lo ponen. Entonces, esa palabra que ustedes quieren representar ahí, no lo ponen de la manera correcta. Esto se da mucho en los escritos informales que quieren emular el habla, como son el WhatsApp o los mensajes de otros tipos de mensajerías. Luego dice que esto cuando ustedes lo hacen en el WhatsApp, pues no está bien, pero si lo hacen en un trabajo académico, pues definitivamente es incorrecto. Luego dice que tenemos la gramática y la morfología. El código escrito prefiere soluciones formales, por ejemplo, participios latinos, electo, impreso, en lugar de participios analógicos, elegido, imprimido. Si de repente estamos ustedes en la duda de, oiga maestra, ¿cómo se dice, impreso o imprimido? Pues se pueden utilizar los dos, pero si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer algo escrito, es mejor que pongamos impreso y no imprimido, electo y no elegido, como lo haríamos de manera oral. Luego dice que la gramática y la sintaxis. En el código oral se prefiere la coordinación en lugar de la subordinación, lo que implica que se establecen relaciones simples entre las oraciones que conforman un discurso, ¿sí? Las oraciones simples. Cuando hablamos en el lenguaje escrito, se prefieren las estructuras complejas, es decir, que estas estructuras se escriben de forma ortodoxa, y los anacultos, es decir, expresión incorrecta o mal construida, inacabadas, que se permiten en el lenguaje oral, deben evitarse. ¿Sí? Entonces, en sintaxis, la sintaxis se debe cuidar mucho en el código escrito. En el código oral, a veces estos errores pueden ocurrir. Es muy común. Si ustedes analizaran si ustedes se pudieran grabar así como yo me he estado grabando estos días, puedo escuchar cuántos de estos errores se cometen. Luego tenemos la gramática, el léxico. En cuanto al léxico, es decir, el código escrito se distingue por uso de vocablos con significados específicos. Las palabras, es decir, el léxico, deben de ser palabras precisas, lo que veíamos desde hace tiempo. Los adjetivos deben ser específicos, nada de subjetividades, nada de palabras que tengan un sentido demasiado amplio. Esto en el código escrito es bien importante. La ausencia también de tics o palabras parásito, muletillas como bueno, sí, no, pues, ¿entendieron lo que viene siendo? Me choca cuando decimos eso, cuando caemos en esas muletillas. Yo trato de evitarlo lo más posible, pero es muy difícil cuando se tiene un discurso oral tan largo como el que yo suelo tener
en estas clases donde tengo muy poca interacción de ustedes. Si ustedes hablaran un poquito más, pues yo podría hablar un poquito menos. Bueno, luego dice uso muy escaso de onomatopeyas. ¿Saben lo que son las onomatopeyas, verdad? Son esos sonidos que tratan de imitar sonidos reales. Además, es importante hacer una distinción precisa entre los distintos tipos textuales que existen, dentro de los cuales algunas de las normas prescritas para el código escrito no tienen validez, pues el escrito obedece a principios diferentes. En un cuento, por ejemplo, transcribir los vicios del lenguaje a veces sería útil para una representación, la forma de hablar de uno de los personajes. Incluso hay por ahí una poesía, no sé si ustedes la han oído, en que una persona habla como tratando de imitar el habla de una persona de origen rural o campesino. Sin embargo, en un texto científico es indispensable que se borren las marcas del léxico que acusan la naturaleza del emisor. Es común, por ejemplo, en una novela, en un cuento, que se trate de imitar la forma de hablar de los norteños o de los yucatecos o de la gente del campo, pero en un texto científico esto estaría de más, esto no tendría nada que ver. Bueno, aquí dice que localicen fuentes confiables otros ejemplos de muletillas y aquí las van a transcribir. ¿Cuáles pueden ser esas muletillas que son bien comunes? O sea, ¿sí? La famosa o sea. También yo he escuchado que dicen cierto, cierto. También he escuchado que dicen mucho verdad, verdad. O también dicen mucho me explico. Y esto suele ser muy molesto. No sé si ustedes hayan notado alguna muletilla en mí. Pues yo trato todo el tiempo, pues, la palabra pues, ¿verdad? Como que la repito mucho. Esa es una muletilla que trato de quitarme. Luego aquí dice, observa si dices alguna muletilla o alguna palabra muy frecuente en tu vocabulario. Determina si es adecuada y por qué. Y si no lo es, busca una forma de evitarla o sustituirla. Yo digo que yo digo mucho la palabra pues y que pues no es correcto, pues debo tratar de quitármela. Yo lo que hago para evitar la muletilla es hablar un poco más despacio. Cuando nosotros hablamos muy a prisa, no alcanzamos a elaborar muy bien nuestro discurso y entonces nos quedamos sin qué decir y tratamos o nos apoyamos en la muletilla. Cuando hablamos más despacio, podemos ir reflexionando un poquito cuál es la idea, podemos ir elaborando un poquito mejor la idea. Ese es el consejo que yo les podría dar para tratar de evitar las muletillas y creo que ya lo estoy consiguiendo. Luego tenemos los recursos de la expresión oral. Dice que la comunicación es un proceso social en que los individuos emplean símbolos para establecer e interpretar significados de su entorno. Aunque se trata de un hecho natural humano, la interacción comunicativa debe obedecer a unas reglas básicas que regulen la participación, así como los elementos que la componen. Cuando estamos hablando con otra persona, aunque decimos que hay muchas más licencias y libertades que nos podemos tomar en la expresión oral, sí tenemos que seguir algunas reglas. Aquí tenemos una, hablar con respeto. Eso es bien importante, en esto se los enseñan a ustedes en su casa desde que son pequeñitos. Debemos demostrarnos, ok, sí, ser espontáneos, podemos ser espontáneos, podemos bromear, pero debemos seguir ciertas reglas dependiendo de la cercanía que podamos tener. Sería muy extraño que de repente ustedes me hablaran a mí de tú. Oye, Anadelia, ¿qué nos encargaste de tarea? Oye, Anadelia, está bien difícil eso que nos dejaste, a ver si lo cambias. Pues yo me sentiría muy extraña, aunque no estarían faltando a ninguna norma de respeto, pero sí sería muy raro que me hablaran de tú. Incluso a veces yo siento que para ustedes sería difícil si yo les dijera, ¿me pueden hablar de tú, chicos? Estamos en confianza, estoy segura que no podrían hacerlo, o si creen que podrían hacerlo. No, maestra. ¿Verdad que No. es difícil porque estamos muy bien educados desde casa
traemos esa educación y aunque de repente digamos alguna grosería, pero tratamos de que no sea delante de las personas mayores o de las personas que no tenemos mucha confianza. Eso es algo que es un reflejo de pues nuestra cultura, nuestra forma de ser y la educación que traemos. Luego, acá también dice que oír no es sinónimo de escuchar. Cuando oímos, captamos los sonidos, nada más. Ahorita ustedes pueden estar oyendo mi voz, pero sin entender lo que estoy diciendo. Es muy diferente escuchar. Cuando escuchamos, mostramos interés, hacemos contacto visual, obviamente en la conversación presencial. No es lo mismo escuchar a alguien con los brazos cruzados o cuando estoy ya dando la clase ahí en el salón, a veces lo regaño porque yo estoy explicando acá con todo el entusiasmo del mundo y ustedes viendo lontananza por la ventana, pensando en la mortalidad del cangrejo, como se dice comúnmente, y entonces yo les digo, a ver, ¿qué estaba diciendo fulanito? ¿De qué estaba yo hablando? Y la persona se queda, ¿qué, no? Y pues si es bien rollero, ahí me echa un rollo y me dice que sí entendió y o es muy listo, o si la verdad estaba muy sumido en sus pensamientos, pues de plano no va a poder contestar nada. Esto es bien importante, respetar el turno de la palabra. Tenemos que respetar el turno de las palabras, del turno del habla. Cuando está alguien hablando, nosotros no debemos hablar sobre lo que la persona está diciendo, porque entonces el circuito de la comunicación se va a ver afectado. El emisor tiene que completar su mensaje y el receptor tiene que esperar para poder contestar. Yo les puedo dar un consejo cuando vayan a hacer alguna entrevista por alguna investigación. Concéntrense en escuchar lo que la persona les está diciendo, como hacía la señora Cristina Pacheco. Ella escucha muy bien lo que le está diciendo su interlocutor y gracias a esa escucha tan atenta que ella tiene, tan a que absorbe no nada más lo que le dice, sino que está atenta a los rasgos extralingüísticos. Eso es lo que le permite que sus entrevistas sean muy enriquecedoras, que sean muy amenas, porque ella es como una plática, se va metiendo en lo que la persona le dice y las preguntas la van llevando a obtener más y más información que incluso nosotros nos puede sorprender, como en el caso del video de ayer del chico Axel, ¿se acuerdan? Que ella le está preguntando una cosa y entonces ella nota las inflexiones que hace cuando le pregunta que qué le dicen sus amigas, que le comentan, y él dice que sus amigas le piden que él dé lo mejor de sí, y entonces ella le pregunta a qué se refiere con eso, y entonces él confiesa que tuvo un problema de adicciones. Bueno, vamos a ver. Entonces dice, escucha la charla de Rodero en el vínculo a Internet de la derecha, donde trata estrategias para adecuar la voz y define estos conceptos. Y nosotros se supone que ahí tenemos que captar eso. Vamos a ver si es cierto, porque luego he estado batallando mucho. He estado batallando muchísimo con estos links que nos dan aquí, porque luego no se puede. Vamos a ver si es posible llegar al link. Vamos a abrir una pestaña, vamos a reducir. Y aquí dice que es primero una B de book, una B de MRT, bookmark. Luego tiene un .com, luego dice que tiene un guión y luego un mayúscula, C, D, H. No me brinque nada, chicos, ustedes que ven bien. CDH, ahora una O y luego una V. Vamos a ver si es cierto que nos lleva a algún lugar. Ay, con razón. Y luego, ¿por qué no puedo dar nunca con las direcciones? Aquí está, ahí va. ¿No me falta nada más? A ver, chéquenle bien. A un puntito, algo. No, ¿verdad? Bueno, vamos a darle. A ver. Ah, sí, sí me llevó. Miren, ¿dónde está? Sí me llevó. Entonces, este es el video que ustedes... Miren, para que no anden navegando ahí por la red perdidos en la nada, les voy a poner aquí el link a ver si es. Primero vamos a checar que sí sea. A ver, dice aquí que es una señora Emma no sé qué. Ayuntamiento de Málaga. Ah, sí, aquí está, así es. Ajá. Aquí está el video. Se los voy a poner allí. Aquí ustedes van a poner, fíjense bien,
Ella nos va a hablar de intensidad, tono, timbre y duración. Entonces, después de escuchar el video, esta es una charla que da la señora Emma Rodero en el vínculo que les decía, en ese vínculo que está aquí, en este vínculo, déjenme, se los pongo acá en el mensajero de... Ok, entonces... Dice que vamos a contestar todo esto nosotros, en lo que ella diga en el video acerca de tono, intensidad, timbre y duración. Y después dice que, bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Eso va a ser todo lo que vamos a hacer. Ya saben que yo les voy a abrir un espacio en su querido Classroom. Este espacio va a ir colocado en el lugar correspondiente que ya es la unidad 2, estamos todavía en el objetivo 1.1. Vamos a crear este espacio y en el otro les pedí que subieran únicamente la página 66. Aquí ustedes van a colocar de la página, les voy a poner de la 67 hasta la 71, ¿ok? Para que ustedes sepan, 67, sepan a qué se refiere, páginas. Páginas 67 a 71. Entonces ahí van a subir todas las evidencias que nosotros estuvimos trabajando en este día. Somos el 103, maestra. ¿Perdón? ¿No están en mi Teams? No es el grupo de usted. ¿Perdón? ¿Qué me dices, mijo? Maestra, somos el 103. Otra vez me equivoqué. Oh, bendito Dios, no sé por qué me equivoqué. Bueno, ahorita se los pongo a ustedes. Les pongo ya me voy porque tengo otra clase ahorita. Una disculpa, no sé por qué, es que no sé por qué siempre me confundo con ustedes. Bueno, entonces chicos, nos vemos a la próxima clase. Y luego les cargo ahí en el Teams ya especificado, pero ya saben lo que tienen que hacer. Nada más en cuanto esté el espacio, ustedes ya lo suben, ¿ok? Ya me voy de carrerita porque ya debe estar empezando mi próxima clase. Nos vemos. Hasta mañana. Bye, bye. Adiós.